Bienvenidos, muy buenas tardes. Soy el capitán Marco Heredia, director de SLACEI Internacional. En esta ocasión vamos a presentar el módulo de planeación de operaciones de seguridad. ¿Por qué es importante que exista en líneas generales o en términos generales una planificación, una planeación? ¿Por qué es importante? Porque toda planificación te da un orden, te permite una adecuada organización de los recursos, te define una línea de acción o una trazabilidad, te permite optimizar medios y recursos. Y lo que es lo más importante, te permite delinear planes de acción o contingencia en caso de que se presente algún tipo de problemas. Eso en términos generales en cuanto a la planeación, ¿no? ¿Ok? En cuanto a la planeación ya de operaciones de seguridad como tal, es importante que nosotros como profesionales de seguridad tengamos siempre presente que las operaciones de seguridad, caballeros y damas aquí presentes, las operaciones de seguridad resultan fundamentales y muchas veces incluso críticas para la protección de vidas, de personas, de instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Cuando una empresa, una compañía de seguridad, una compañía de vigilancia o un profesional de seguridad asume o presta un servicio de vigilancia, de protección, de custodio, de resguardo, etcétera, cuando un profesional de seguridad o una empresa, compañía de vigilancia, asume, está asumiendo una gran responsabilidad primero. ¿Cuál es esa gran responsabilidad? La protección física de personas primero, ¿no? Luego de bienes, infraestructura, procesos, servicios, operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, asumimos una gran responsabilidad que implica el proteger lo que se tenga que proteger, para lo que nos hayan contratado la protección. Y por el otro lado, estamos también asumiendo un riesgo. ¿Cuál es este riesgo? ¿Sí? El riesgo que implica la protección de las personas, bienes, procesos, instalaciones, recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que toda actividad humana genera cierto nivel o grado de riesgo, absolutamente todo. No existe la condición de cero riesgos. De ahí la importancia de la planeación. La planeación en operaciones de seguridad resulta fundamental e importante porque nos permite optimizar los medios, los recursos que se van a emplear en esa operación. Nos permite una adecuada, armónica coordinación. Nos permite una eficiente administración de los recursos. Nos da una línea de acción. Nos da un norte a seguir en la operación de seguridad. Y nos permite también, en el caso eventual de que se presenten contingencias, que se presenten eventos no deseados, nos permite reaccionar. Todo eso se incluye en una planeación de operaciones. ¿Ok? Vamos a ver más adelante que en términos de seguridad, cuando se presta servicios de seguridad, existen dos tipos de recursos organizativos o técnicos, que son los procedimientos de control y los protocolos de actuación. Importante que ustedes lo tengan claro. Procedimientos de actuación y protocolos de actuación. Vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Entonces, en líneas generales y en resumen, perdón, ¿por qué es importante la planeación de operaciones de seguridad? Porque te permite
un adecuado, técnico y coordinado empleo de todos los medios comprometidos para la protección, para la seguridad, así como te permite enfrentar, responder, reaccionar frente a cualquier tipo de evento o problema que se presente durante la ejecución de las operaciones de seguridad. Sin planeación, atentos señores profesionales de seguridad, sin planificación, todo puede ser susceptible de empeorar. Sin planificación, todo puede ser susceptible de empeorar. Y el rato que se presente algo y no hubo una adecuada planificación, una adecuada organización, una adecuada coordinación, una adecuada línea de comunicación, habrá más caos, habrá menos capacidad de respuesta, habrá más destrucción, más daño, etcétera, etcétera, etcétera. El mensaje final: ¿por qué es importante que nosotros como profesionales de seguridad sepamos planificar cuando vamos a ejecutar una operación, cuando vamos a prestar un servicio? Porque simple y sencillamente, si no hay planificación, todo es susceptible de empeorar. Somos más vulnerables. En caso que se presente alguna contingencia, algún evento no deseado, en caso de que accione una amenaza, en caso de que un riesgo se materialice, habrá más destrucción, más caos, más desorganización, más daño, más pérdida. Por eso es importante, muy importante, señores profesionales de seguridad, que nosotros, de acuerdo a nuestros niveles y funciones, estemos técnicamente preparados para hacer una adecuada planeación de operaciones de seguridad. En este módulo, en esta charla, en esta clase, vamos a prepararlos a todos y cada uno de ustedes para que puedan ejecutar de manera adecuada esa planificación. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de una planeación de seguridad? Garantizar altos niveles de seguridad y bajos niveles de riesgo a la empresa, a la instalación, a la institución, a la organización para la cual se están prestando servicios o ejecutando operaciones de seguridad y vigilancia. Entonces, en síntesis, el objetivo central de la planeación, ¿sí?, es garantizar altos niveles de seguridad y mínimos niveles de riesgo, niveles tolerables, niveles controlados de riesgo. Importante entender, ¿no? ¿Sí? Esracel Internacional, con más de 20 años de experiencia en la capacitación, formación, profesionalización de personal de seguridad en toda Latinoamérica, ha desarrollado un modelo de plan de operaciones de seguridad, que es el que se presenta en esta diapositiva y que tiene 10 pasos, que tiene 10 puntos. Inspección de instalaciones. Definir el tipo de operación. Tercero, definir los recursos humanos que se van a emplear. Cuarto, definir los recursos logísticos, materiales, tecnológicos, etcétera, que se van a operar. Sexto, organización de recursos. Séptimo, plazos de inicio, definir los plazos de inicio. Octavo, gastos de operación y de inversión que se van a generar para poder arrancar y luego ejecutar la operación. Luego vienen los procedimientos de control y los protocolos de actuación. Luego viene, en el noveno paso, la inducción inicial al personal. Y finalmente, organización, preparación de la documentación que se le va a entregar
a un cliente. Estos son los 10 pasos de un plan de operaciones de seguridad que nosotros hemos desarrollado como Escuela Latinoamericana de Seguridad y que proponemos, presentamos, difundimos, enseñamos a todos los profesionales de seguridad que se preparan en nuestra escuela. ¿Okay? Vamos a ir desglosando todos y cada uno de estos procedimientos. El primer paso de las operaciones de seguridad, del plan de operaciones de seguridad, es la inspección a instalaciones. A ver, todos los señores estudiantes que se encuentran en la clase, nos vamos a ubicar en un tiempo, atentos a lo que les voy a decir. Nosotros como profesionales de seguridad, como administradores de servicios, de sistemas, de estructuras, de empresas de seguridad, nos vamos a ubicar en el siguiente momento. Nos dan la disposición, tenemos la orden de iniciar operaciones de seguridad con un cliente o en una instalación. Estamos en ese momento. Hagamos de cuenta, les voy a poner un más preciso, hagamos de cuenta que para la empresa donde nosotros trabajamos, la empresa ha cerrado un contrato, ha firmado un contrato con un cliente X y le dice el 1 de julio, estamos 24, el 1 de julio iniciamos operaciones. La empresa, la compañía de vigilancia, la organización de seguridad, la agencia de seguridad para la cual usted trabaja, va a hacerse cargo de una operación de seguridad de un cliente X, cualquiera que este sea. Y le dicen a usted, como responsable de esa operación, puede ser un jefe de seguridad, puede ser un gerente de seguridad, puede ser un gerente de operaciones, un jefe de operaciones, puede ser un coordinador de operaciones. ¿Okay? Le dicen, señor Carlos Martel, el día 1 de julio arrancamos esta operación. Listo. Prepare recursos, personal, logística. Inicie con toda la organización. Okay. Estamos en ese tiempo. Entonces, ahí viene usted la fase de planificación que tiene que ejecutar. Y el primer paso de la planeación de operaciones de seguridad es que usted tiene que hacer una inspección in situ, presencial, a las instalaciones, al terreno donde va a operar. Tiene que conocer todas las condiciones. Y en ese orden de idea nosotros, dentro de nuestra doctrina, recomendamos que se realicen al menos 10 actividades durante la inspección que usted va a ir a hacer en la instalación para la cual va a prestar servicio. La primera es conocer el tipo de actividad que desarrolla la empresa, la instalación a la cual usted va a proteger. ¿Ok? Entonces habrá que entender el giro de negocio, qué produce, si es que es una empresa de producción, si es que es una empresa que tiene operaciones, si es que es una empresa que presta servicios, ¿verdad? Entonces, usted lo primero tiene que entender es el giro de negocio. ¿Por qué es importante esto, damas y caballeros? Porque en dependencia del giro de negocio estarán los riesgos que enfrenta dicha instalación o dicha empresa o dicha organización. ¿Okay? Resulta que si yo voy a prestar servicios con mi gente, voy a poner a mi gente, es mi operación, mis recursos, mis capacidades,
mi planeación para proteger la instalación de un cliente, pues yo tengo que conocer de qué trata esa actividad. Porque si es que es un banco, por ejemplo, los riesgos que enfrenta una agencia bancaria son muy distintos a los riesgos que enfrenta una industria. Y estos a su vez son muy distintos a los riesgos que enfrenta un centro comercial. Y a su vez estos son muy distintos a los riesgos que enfrenta una urbanización. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cada empresa, cada organización, cada institución tiene su propio giro de negocio, sus propias instalaciones, sus propios riesgos consecuentemente, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tratar de conocer en la inspección es de qué trata el negocio que yo voy a proteger, ¿no? Porque eso me puede dar muchas luces para seleccionar personal, para prever los equipos logísticos, para hacer luego el análisis de riesgos, etcétera, ¿no? La segunda actividad que se recomienda dentro de esta inspección, ojo que estamos en el primer paso de la planeación, ¿no? Que es la inspección de la instalación que yo voy a proteger. El segundo paso es recorrer las instalaciones e identificar las características físicas. ¿Qué tipo de infraestructura es? El tamaño, características de las edificaciones, ¿verdad? Material con que están construidas, espacios, etcétera, de manera general, ¿no? De manera general. Pues eso le da a usted, si es que tiene un perímetro, un muro perimétrico, ¿qué dependencias hay? Es que hay edificio administrativo, hay áreas de producción, o si es que es un solo edificio. Hay que entender muchas cosas, ¿no? La tercera actividad que usted tiene que levantar, el tercer tipo de información que usted tiene que levantar cuando hace la inspección preliminar de seguridad es identificar las diferentes posiciones o ubicaciones donde estará su personal, donde va a cubrir esos puestos su personal, ¿no? Hay que ubicarse geográficamente, in situ, ¿sí? En dónde es lo que mi personal va a operar, dónde va a trabajar, dónde va a cumplir funciones, dónde va a aplicar procedimientos de control. La cuarta actividad que usted debe desarrollar es tratar de entender cuáles son las funciones que va a cumplir su personal en los diferentes puestos o posiciones. Normalmente existen ya el manual de procedimientos, el libro de funciones, etcétera, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Y en buena hora que exista. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Lo que usted tiene que hacer es pedir esa información, recabar esa información, porque esta información le va a permitir a usted primero entender qué tipo de funciones, responsabilidades van a cumplir sus guardias. Segundo, en base a esto, usted puede hacer el requerimiento de perfiles al Departamento de Recursos Humanos o de Talento Humano. Y tercero, estos procedimientos o funciones que van a cumplir sus guardias deben ser incluidos en la inducción, que es el noveno paso de la planificación, previo a montar una operación de seguridad, ¿no? ¿Ok? Dentro de su recorrido de la inspección preliminar, antes de montar el puesto, ¿no? Usted no ha montado el puesto, tiene una semana para montar el puesto, ¿no es cierto? Usted va a montar el puesto el 1 de julio y estamos 24, es decir, tiene 6, 7 días para hacerlo. Entonces el tiempo se acorta. ¿Ok? El quinto paso de la inspección es determinar los puntos críticos y áreas vulnerables de la instalación. ¿Por qué puntos críticos? Puntos críticos porque, damas y caballeros, ¿sí? Es hacia allá, hacia esos puntos críticos, que son los puntos de más alto valor, donde está la información, donde están los bienes más sensibles, de mayor valor, de mayor importancia,
donde están los procesos más críticos, ¿ok? Donde están los recursos más importantes de la instalación que usted va a proteger, hacia allá siempre es donde los delincuentes buscan ir, buscan operar los puntos críticos, ¿ok? Esos puntos críticos usted tiene que ponerles atención. Por ejemplo, en una fábrica, en una industria, se me ocurre, un punto crítico puede ser la bodega de materia prima, ¿sí? O el cuarto de generadores. Dependerá obviamente del giro de negocio y de las actividades de la empresa, ¿no? ¿Ok? Y también aquí en esta inspección usted debe levantar los puntos o áreas vulnerables. ¿Por qué? Porque cuando usted dé la inducción a sus guardias, a su personal, a sus agentes de seguridad, a sus oficiales de seguridad, usted va a tener sí o sí, damas y caballeros, que en la inducción y que ellos identifiquen los puntos vulnerables, los críticos y vulnerables. Porque es hacia allá donde hay que poner más atención. ¿Por dónde los delincuentes intentan penetrar, ingresan o procuran ingresar a los puntos críticos a proteger? Por los puntos o áreas vulnerables. El delincuente, recuerden que siempre está tratando de identificar condiciones de vulnerabilidad, puntos vulnerables. ¿Ok? ¿Para qué? Para aprovechar de esas condiciones de vulnerabilidad y meterse, violar las seguridades de la instalación y por ahí tratar de aproximarse, acercarse, introducirse, llegar hacia los puntos críticos a proteger, que son las áreas de más alto valor, de valor estratégico de las organizaciones, ¿no? De las instalaciones. ¿Ok? Luego, en el sexto paso de la inspección, usted tiene que ir a entender un poco cuál es el entorno, el área de influencia, dónde está ubicada geográficamente la instalación, cuál es el nivel socioeconómico, el estrato económico de ese sector, de ese barrio, de esa colonia, etcétera, 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 ¿no? Sí. Los vecinos, porque área de influencia, ¿no? ¿Con qué colinda la empresa que yo voy a proteger? Porque si yo limito o colindo o tengo de vecino a un terreno baldío totalmente descuidado, de acceso libre, con la vegetación alta, con árboles que sirven de escalamiento hacia nuestra instalación, pues yo tengo un problema de seguridad que tengo que tenerlo bien identificado para gestionar el riesgo ahí. O si yo frente a la instalación que voy a proteger cruzando la calle ahí al frente, hay un, un bar de bebidas alcohólicas. Ahí yo tengo un problema, porque especialmente fines de semana, noches, etcétera, van a ir gente a beber, a emborracharse y generan problemas. Que aunque no son internos de la organización que yo voy a proteger, terminan de una otra manera afectando. ¿Okay? Es importante conocer el área de influencia, avenidas de aproximación, ubicación, la iluminación, importantísimo. ¿Okay? Otro de los puntos que usted tiene que levantar cuando va a hacer la inspección preliminar de la instalación que va a proteger como responsable de una operación que va a montar es entender la real necesidad de seguridad que tienen los clientes, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? Procurando conversar, procurando tener una entrevista con los máximos directivos de la empresa, con el gerente general, si es que se puede. A veces no se podrá, obviamente, se entiende y uno no se va a poner necio, ¿no? Pero en la medida de las posibilidades, trate de entrevistarse con funcionarios altos de la organización, de la empresa, de la instalación que usted va a proteger, porque ellos le van a dar luces de lo que ellos tienen concebido como seguridad, de la percepción de seguridad o de inseguridad que ellos tienen, de las necesidades de seguridad, ¿sí?
Y ahí mismo, en la misma entrevista, usted trate de entender el octavo paso, que yo les recomiendo que hagan, ¿no? ¿Sí? Entienda con claridad por qué se va a cambiar de servicio de seguridad, por qué lo contratan a usted, ¿sí? Normalmente las empresas cambian de servicio de vigilancia, ¿no? De proveedor de vigilancia, de seguridad privada, porque la empresa saliente, digamos así, ¿sí? Ya se ha desgastado, ya cumplió su ciclo, ha existido un sinnúmero de problemas, ¿ok? Y la empresa dice, no, basta, hasta aquí no más. Han cometido muchos errores, entonces comienzan a buscar proveedores, llegaron donde usted, llegaron al acuerdo, o donde su empresa, ¿sí? Llegaron al acuerdo y entonces empieza. Entonces, es importante entender cuáles son las razones o motivos por los cuales esa empresa, esa organización cambia de servicio. A veces, tal vez es porque la política dice 2 años, ¿no? Yo no lo sé, puede ser, ¿sí? O también pueden presentarse casos en los cuales la empresa es nueva y no ha tenido anteriormente servicios. Entonces, ahí es mucho mejor. Es más fácil empoderarse, ¿no? Okay. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque usted tiene que en la inducción a su personal darles las instrucciones específicas de los errores que han cometido la empresa anterior y que, y que ustedes no pueden volver a cometer. Porque además déjenme decirles que el cliente o la empresa que cambia de servicios de vigilancia y seguridad es porque normalmente ha tenido malas experiencias ya. Han existido problemas, están desencantados, ¿ok? Y lo contratan a usted porque sí o sí necesita tener servicio de seguridad, ¿no? Pero además van a estar con esa expectativa de decir, oye, empresa de seguridad nueva, ¿no? Vamos a ver cómo nos sorprende. Ojalá no cometa los mismos errores que cometió la empresa que salió. Por eso es importante entender muchas cosas, ¿no? ¿Ok? Si puede, también obtenga información de datos históricos, referencias, etcétera, de problemas de inseguridad que han afectado anteriormente a la instalación que usted va a proteger. A veces puede que haya un jefe de seguridad y hay un sinnúmero de eventos históricos, pues es importante tener esa información para que usted pueda, de una otra manera, elaborar bien sus procedimientos, orientar bien a su gente, a sus guardias, a sus supervisores, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y finalmente, dentro de esta información que usted levanta, yo siempre recomiendo entender la real expectativa que tiene el cliente al decidirse por cambiar o implementar un servicio de seguridad de vigilancia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se decidió por usted? Algo ha de haber pasado en la conversación preliminar, en la negociación, ¿no? No sé si tal vez con usted o con el gerente de la empresa para la cual usted presta servicios. Algo le gustó, algo le convenció. Pues eso hay que tenerlo claro, ¿no? Porque si usted le ofreció Rambos, comandos, guardias ojos azules de 1,80 de estatura, sucos rubios que hablan inglés, pues usted tendrá que cumplir, ¿no? Exagerando, ¿no? Coloquialmente hablando, exagerando. ¿Ok? Con esta matriz que yo les propongo, ustedes ya tienen el panorama clara, la película clara de cómo va a operar, de en qué terreno va a pisar, de en qué aguas va a navegar. Si usted quiere incrementar más elementos, más ítems, más actividades, hágalo. Esto no está escrito en piedra ni es la última palabra, damas y caballeros. En términos de seguridad, en seguridad no existen ni recetas ni formatos. Nadie tiene la varita mágica ni nadie es dueño de la verdad. ¿Ok? Cada sistema, cada servicio de seguridad, cada estructura, cada departamento de seguridad tiene que desarrollar sus propios productos. ¿Ok? Entonces, si usted quiere incrementarle a este
a este modelo de matriz que yo les presento. Algunos ítems o eliminar algunos ítems, hágalo sin ningún problema. ¿Ok? El mensaje al final del día es que para cumplir el primer paso del plan de operaciones, usted tiene que hacer una inspección in situ y recabar toda la información posible que se requiera para poder iniciar de manera técnica, efectiva, segura, profesional, la operación que usted va a iniciar de servicios de vigilancia y seguridad. ¿No es cierto? Pasamos al segundo paso, que este puede derivar del primero, ¿no? A veces sí, a veces no. Hay que entender el tipo de operación que se va a ejecutar, ¿sí? Y la vigilancia, los servicios de vigilancia, los servicios de seguridad se clasificaron una clasificación por su función, ¿sí? La vigilancia puede ser fija en un solo punto, móvil o mixta. Posiciones, puestos de vigilancia, de guardianía, que a ciertas horas son fijos y en ciertas horas se convierten en móviles, ¿no? ¿Sí? La vigilancia, por su posición, ¿cómo se clasifica? En puntual, ¿ok? Usted tiene como responsabilidad un punto o área específica. Sectorizada. A veces le dicen, a ver, usted va a tener como sector de responsabilidad todo el ala norte de la instalación, sector norte, digamos. Y área o zona, muchas veces le dicen, usted es responsable del parqueadero, su trabajo va al parqueadero, ¿ok? O también esto puede aplicar para rondas o rondines, ¿no? Guardias que hacen rondines, patrullajes, etcétera, ¿no? La vigilancia por su situación puede ser de carácter interno y de carácter externo, ¿no? En muchos países esto difiere mucho de acuerdo a la normativa legal de cada país, ¿no? ¿Sí? En muchos países los vigilantes, los oficiales de seguridad, los agentes de seguridad solo pueden o tienen competencias legales en el orden privado, es decir, de la puerta de la empresa hacia adentro, del portal hacia adentro. Pero a veces también suelen haber países donde el guardia puede, en el área de influencia externa de la instalación que protege, también ejercer su función de seguridad, ¿no? Que hay un parqueadero afuera, por ejemplo, hay alguna instalación donde van los clientes, etcétera. Entonces el guardia también le dan ese tipo de responsabilidades. Hay que entender esas cosas, ¿no? Y finalmente, por el tipo de operación, ¿sí? La vigilancia por el tipo de operación se clasifica en vigilancia operativa, ¿sí? Una posición donde se va a cumplir solo operación. El guardia va a estar permanentemente ejerciendo controles, haciendo rondas, vigilando, aplicando procedimientos de registro, etcétera, 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 ¿no? O posiciones administrativas, donde el guardia va a estar, obviamente, ¿sí? Cumpliendo funciones de atención al cliente, de ingreso de visitas, de registro en los cuadernos, en las bitácoras, etcétera, ¿no? Le llaman de diferentes formas. O finalmente, hay posiciones en que a ciertas horas son operativas y en el día, por ejemplo, se vuelven administrativas. Todo el día pasa en función administrativa, en la garita, en el portal, atendiendo visitas, llamando por teléfono, recibiendo sobres, etcétera, ¿no? Pero en la noche esa misma posición, como ya no hay atención al cliente, se vuelve una función o una posición de carácter operativo, ¿no? Patrulla, vigila, ejecuta controles, etcétera. O a veces las posiciones son mixtas, como les digo, ¿no? Entonces, en el segundo paso, nosotros debemos optar por definir el tipo de operación que va a ejecutar nuestro personal, porque de eso depende en gran medida también los perfiles que yo voy a seleccionar. ¿Okay? La logística que voy a implementar, la inducción y la capacitación que debo darle a mi personal, de esto depende. ¿Okay?
Pues mire cómo se va estructurando ya todo, ¿no? Ok, definir el recurso humano, damas y caballeros. Es el tercer paso de la planeación. Y lo primero que hay que tener claro es que nosotros tenemos que ya con la información previamente obtenida en los pasos 1 y 2, debemos tener claro, perdón, el perfil de hombre de seguridad que necesitamos, hombre o mujer, ¿no? ¿Sí? Entonces el perfil normalmente depende de qué. El perfil, por la experiencia les digo, depende básicamente del cliente. Hay clientes que son exigentes, te piden un perfil específico y tú tienes que cumplir, ¿no? O hay empresas de seguridad que ya tienen definido su perfil estándar, ¿ok? Entonces dice formación, ¿no? Aquí en el Ecuador normalmente ya están pidiendo el, el título de bachiller, sí o sí tiene que ser bachiller, y aparte el curso de guardias de 120 horas registrado en el Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Sin eso no contratan aquí en el Ecuador, ¿no? ¿Ok? Dentro de los perfiles, normalmente hay que definir experiencia también. Sin lugar a dudas hay que definir experiencia. ¿Ok? Pero aquí es una limitante o una desventaja competitiva para que la gente joven que recién se forma como guardia si quiere acceder a una plaza de trabajo, ¿no? Desde mi punto de vista, la experiencia puede ser importante, puede ser relevante, pero eso es relativo, porque también por experiencia puedo decir que hay mucho guardia que puede ser mañoso, ¿sí? Guardia viejo, guardia antiguo que puede ser mañoso, ¿sí? Y un guardia jovencito que no está contaminado, que empieza desde cero. O sea, a veces yo no estoy muy de acuerdo con este criterio cuando piden experiencia, porque eso es muy subjetivo, es muy relativo, ¿ok? Pero sin embargo, a veces lo piden y claro, ustedes como responsables de operaciones y de seguridad no se van a ir contra lo que dice el cliente, ¿verdad? El cliente le dice, quiero con 2 años de experiencia, pues usted tiene que contratar gente con 2 años de experiencia, ¿no? ¿Ok? Pero les doy mi posición y les indico que yo definitivamente con esto no comulgo, no estoy muy de acuerdo, porque esto es totalmente subjetivo, ¿sí? Bajo esa línea de ideas, por ejemplo, entonces, los soldados nuevitos que se gradúan y que salen a trabajar, o los policías que recién se graduaron en Ecuador como 8,000 policías, pues no deberían estar trabajando porque no tienen experiencia, ¿no? Todo es relativo. Muchas veces es importante dentro del perfil pedir referencias laborales, ¿no? Si las tienen, buena hora. Pero esto también es muy subjetivo. ¿Sabe por qué es subjetivo? Porque ningún candidato a guardia, supervisora, vigilante, va a registrar un trabajo donde haya tenido problemas, donde lo hayan sacado por problemas. Entonces, hay empresas que tienen su forma, sus mecanismos de validación, de verificación. Acá en el Ecuador, repito, tenemos un sistema de información digital donde se puede acceder por ejemplo, a información ciudadana abierta en cuanto a tema de antecedentes penales, en cuanto a tema de juicios laborales, de juicios penales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, conozco de muy buena fuente que muchas empresas antes de contratar llega una carpeta y comienzan a validar toda esta información. ¿Ok? Conocimientos específicos. Hay clientes que piden que el guardia, por ejemplo, yo tuve un caso de un cliente de una embajada que pedía que los guardias hablen inglés. Ese es un conocimiento específico, ¿sí? En una embajada, ellos tendrán sus motivos, ¿ok? Pero suelen suceder esas cosas y no podemos nosotros decir, no, los míos no hablan inglés, si quiero, si no, no. No podemos ponernos en ese plan, ¿no? Conocimiento específico, por ejemplo, en temas de manejo de computadora o conocimientos básicos de seguridad electrónica, yo no sé, si era algo de informática, ¿sí? Es importante validar los antecedentes. Vean, y de la experiencia yo les digo, estimados colegas profesionales de seguridad, de la experiencia
yo les digo que para mí lo más importante dentro de todo esto que le estoy escribiendo es la actitud. ¿Sí? Porque al final, si alguien no sabe, tú le enseñas. Si alguien no tiene experiencia, con el tiempo la adquiere. ¿Ok? Pero cuando tú incorporas a tu equipo de trabajo gente con mala actitud, gente prepotente, gente arrogante, ahí tú tienes un problema. Gente que no maneja adecuadamente la inteligencia emocional. ¿Ok? Y déjenme decirles algo, damas y caballeros. Déjenme compartir algo de la experiencia, algo real. Actualmente, ¿sí? Muchas empresas están privilegiando, ¿ok? Están anteponiendo, están tomando mucho más en cuenta a favor del postulante su actitud y la entrevista que tiene y la empatía que genera, ¿sí? Cuando se le hace la entrevista. Antes que la formación y el currículo, porque a mí me han dicho, yo me he topado con empresarios que me han dicho, mira, yo prefiero a alguien que no tenga ni experiencia y que tal vez no sepa nada, aquí yo le enseño, aquí yo lo preparo, aquí yo lo moldeo. Alguien que venga con actitud arrogante, prepotente, con una mala actitud. ¿Okay? Entonces, ustedes, profesionales de seguridad a su nivel, tienen que tener claro que más allá de la formación y todo, ahora, en los momentos actuales, lo que está primando es la parte humana, los valores, la actitud, cómo se relaciona, la inteligencia emocional, antes que cualquier otra cosa, ¿no? Sí, importante que lo tengan claro. Ahora, dentro del tercer paso, nosotros estamos definiendo el recurso humano. Recuerden, recién vamos en el tercer paso, ¿no? ¿Sí? Y para definir el recurso humano, atentos, señores, ¿sí? Este es un término que ustedes, es un término técnico que ustedes tienen que aprender a manejar y a partir de ahora incorporar a su lenguaje de seguridad. Factor puesto de servicio. Factor puesto de servicio. FPS. ¿Qué es el factor puesto de servicio? Es el número de guardias que se utilizan para cubrir un puesto, ¿no? ¿Sí? ¿Y para qué sirve este término, factor puesto de servicio? Para calcular el número de guardias que se necesita para una operación. Ok, ya. Entonces, nosotros presentamos en este módulo varios factores puestos de servicio. Primero vamos, atento, ¿no? FPS, factores puestos de servicio. El factor 2,33 hombres puestos, HP. 2,33 hombres puestos. Atentos. ¿Qué es esto? ¿Cómo se maneja esto, no? ¿Ok? El factor 2,33 hombres. Entonces, les he puesto un ejemplo ahí. Si yo necesito cubrir 8 puestos de 24 horas, ojo, yo necesito cubrir 8 puestos de 24 horas, tengo que cubrirlos con el factor 2,33. Y miren ahí la multiplicación que se hace, ¿no? Yo multiplico el 2,33 hombre puesto por los 8 puestos, ¿sí? Multiplico y yo tengo un resultado que me dice que yo necesito 18,64 hombres con este factor puesto de servicio 2,33. Pero como yo a un hombre no lo puedo partir, cuando a mí me sale un número decimal no entero, es decir, fraccionado, como este caso, 18,64, como yo no puedo partir, tengo que siempre aproximar al inmediato superior, al número inmediato superior. Entonces, para cubrir un puesto
perdón, para cubrir 8 puestos de 24 horas con el factor 2,33 hombres y yo necesito 19 hombres. ¿Ok? Bien. ¿De dónde sale el factor 2,33? Ustedes pueden observar un gráfico. Miren que arriba nosotros tenemos el puesto A, el puesto B y el puesto C. Observarán, ¿no es cierto? Entonces yo tengo 2 guardias permanentes asignados al puesto A, 2 guardias permanentes asignados al puesto B, 2 guardias permanentes asignados al puesto C. ¿Ok? Pero estos guardias tienen que rotar, tienen que tener un día libre, ¿verdad? De salida a la semana. Y ahí aparece un séptimo guardia, el que está acá abajo, el que yo le he denominado el sacafrancos. ¿Y cuál es el guardia sacafrancos? Es el que se divide para los 3 puestos. Entonces, un guardia dividido para 3 puestos, ¿no es cierto? Da 0,33. A los 2 guardias que yo tengo al puesto A, le sumo el 0,33 que le tocó, dividido para 3. ¿Ok? De esa manera sale el factor 2,33, ¿no? Esto es como referencia para que vean de dónde sale. Ahora, otro factor puesto de servicio es, les estoy presentando los factores más utilizados. Puede haber más, ¿ok? Incluso hay el factor 2 hombres puestos que utilizan, pero ese yo no lo presento acá porque no lo considero que sea adecuado. Factor puesto de servicio 2,8 hombres puestos. Si yo necesito cubrir 8 puestos de 24 horas, yo tengo que multiplicar el 2,8 por los 8 puestos y me da 22,8 hombres. Pero como yo no puedo partir un hombre, ¿sí? Y yo siempre cuando me sale el resultado fraccionado, ¿ok? Cuando no es un número entero, yo tengo que aproximarlo al número inmediato superior. En este caso, para yo cubrir 8 puestos con el factor 2,8, necesito 23 hombres. Uno de esos capaz que tendrá un día libre y ahí veo en dónde lo ubico, ¿no? Ok. Factor puesto de servicio, 3 hombres puestos. Este es el factor ideal. Este es el estándar internacional ideal, el óptimo, el deseado. Cubrir un puesto de servicios de 24 horas con 3 hombres. ¿Ok? Al 100% del tiempo. Es decir, para que ustedes sepan, no debería existir la figura del sacafrancos, ¿sí? O del comodín que le llaman en ciertas partes. No debería existir. ¿Ok? Pero, ¿de qué depende? Importante. ¿De qué depende el factor puesto de servicio, damas y caballeros? Depende de varios factores. El primero y más determinante es el valor del puesto que te paga el cliente. ¿Sí? Entonces, para que ustedes tengan una referencia, ¿no? Es un número muy, muy relativo. En el Ecuador, a la fecha actual, ¿sí? Para poder cumplir con este factor puesto de servicio de 3 hombres puesto, 3 hombres por puesto, ¿no? ¿Sí? Las empresas de seguridad deberían cobrar no menos de $3,000 el puesto de servicio de 24 horas. No menos de $3,000. ¿Ok? Considerando que un hombre, un guardia de seguridad, en promedio a una empresa le cuesta, no que gane el guardia esto, no, cuidado me malinterprete,
Estoy hablando del ejemplo caso Ecuador. En el Ecuador, un hombre de seguridad con todos los beneficios de ley, todos los componentes de la masa salarial, absolutamente todo, le cuesta en promedio a una empresa 800 dólares. Le cuesta. No, no lo que gana el guardia, sino lo que le cuesta a la empresa, con todos los componentes de masa salarial, beneficios, seguros, aportes patronales, desahucio, bueno, seguros de vida, etcétera, ¿no? Le cuesta en orden de los 2.800, de los 800 dólares. Y si yo tengo que, por lógica, cubrir un hombre, un puesto con 3 hombres, 3 por 8, 24, solo en componentes de la masa salarial, a una empresa se le pueden ir 2.400 dólares, ¿verdad? Y de ahí viene todo lo demás, equipamiento, logística, supervisión, gastos operativos, gastos administrativos, comunicaciones, armamento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en promedio, en el Ecuador serían 3.000 dólares para poder cumplir con esto. ¿Por qué casi ninguna empresa cumple con esto? ¿Saben por qué? Porque resulta que si nosotros vamos a la realidad del mercado, tenemos empresas de vigilancia y seguridad que ofertan el servicio de 24 horas, el punto o el puesto de 24 horas en 1.800 dólares, ¿verdad? Entonces, ¿tú cómo vas a poder cubrir con 3 hombres? Entonces ahí viene, ¿no? Que lo cubro con 2, la figura del sacafranco y un sinnúmero de situaciones y empieza la trampa, ¿ok? Entonces, al menos en el Ecuador y en general en casi todos los países de Latinoamérica existen estos problemas. Entonces, si yo tengo que cubrir un 8 puestos de 24 horas con el factor puesto de servicio, 3 hombres puesto, yo necesito 24 hombres. ¿Ok? Avancemos. Y también hay el factor puesto de servicio, 4 hombres puestos. ¿Ok? Si yo necesito cubrir 8 puestos de 24 horas, pero con el factor 4 hombres puestos, yo necesito 32 hombres. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia con este? El horario. Aquí tenemos horarios de 8 horas, por eso necesito 4 hombres. 3 que están trabajando, uno en la mañana, uno en la tarde, uno en la noche y un libre, y así van rotando. ¿Ok? Casi no es muy común este factor puesto de servicio, pero sí existe. Por ejemplo, en los aeropuertos no pueden trabajar más de 12 horas. En ciertas embajadas, ¿sí? En ciertos servicios donde se demanda de mucha atención, de mucho desgaste, de mucho riesgo, se puede considerar este puesto. Pero claro, ahí el valor del puesto se le varía, ¿no? ¿Sí? Y no existe porque básicamente no hay quien esté dispuesto a pagar esto. Miren, y aquí les he traído un cuadro comparativo. Ustedes pueden observar. Con el factor 2,33 voy a cubrir 8 puestos, necesito 19 hombres. El factor 2,33 sigue siendo actualmente, al menos en Ecuador, el más utilizado. ¿Sí? Incluso les comento que aquí en el Ecuador se está utilizando el factor 2 hombres puestos. 2 hombres puestos. ¿Y saben cómo se está trabajando? El guardia trabaja 24, turno de 24 horas. Trabajó 24, se fue Franco y entró el otro. Y se van relevando entre los dos. Se van relevando entre los dos. Entonces, hay empresas que cobran 1.800 dólares, 1.900, 2.000 dólares, ¿ok? Y tienen que recurrir a este tipo de modalidad. Es desgastante, incluso podría caer en la ilegalidad. No lo sé, no soy abogado. Es importante tener claro el aspecto legal a la hora de estructurar turnos de guardias. Pero más sin embargo, resulta que hay gente dispuesta a trabajar con estos horarios. Porque como el empleo está tan escaso, bueno, dice, aunque sea trabajo,
bajo esa modalidad, pero tengo mi empleo. ¿Ok? Entonces, miren, como ustedes pueden ver en la diapositiva, ¿no? Con el factor puesto-servicio 2,33, yo necesito, para cubrir 8 puestos, necesito 19 guardias. Con el 2,85, 2,8, necesito 23 guardias. Con el factor puesto de servicio, 3 hombres puesto, necesito 24 hombres. Y con el factor puesto de servicio, 4, voy a necesitar 4 hombres puesto, voy a necesitar 32 hombres. Entonces, si a usted le tocara decidir, si usted es el dueño de la empresa, si usted es el que hizo el negocio, ¿sí? Y le tocara decidir entre contratar 19 guardias o contratar 24 guardias, ¿qué contrata? ¿No es cierto? Ahí viene la reflexión al final del día, ¿no? Pues la gran mayoría se decide por aplicar el factor 2,33, ¿ok? La gente trabaja, ya vamos a ver el tema de horarios, ¿no? Y no contratan más gente. Ahora, por eso les decía, el factor puesto de servicio en esencia depende de cuánto te pague el cliente el puesto de servicio. Por ejemplo, si a mí me vienen a decir, ¿sí? Un cliente, ok, yo lo contrato a usted, pero usted me pone el factor puesto de servicio, 3 hombres puesto, ok, pero yo le pago solo 2,500, yo no le acepto, ¿sí? Yo no le acepto. Porque después cuando tú comienzas a hacer números, comienzan los problemas. Que no hay para esto, que no alcanza para este otro, que la logística, que bueno, sin número de situaciones, ¿no? Ok. Pasamos al cuarto paso del plan de operaciones de seguridad. Verán, les hago un resumen. Ya hemos visto el primer paso, que es la inspección de seguridad in situ, ¿no? Hemos visto el segundo paso, que hay que definir el tipo de operación que se va a ejecutar. Acabamos de ver el tercer paso, que es definir el recurso humano. ¿Cómo se define el recurso humano? Básica y esencialmente empleando los diferentes modelos de factor puesto de servicio. ¿Sí? Entonces usted simplemente dice, yo voy a trabajar con el 2,33, coge y multiplica por el número de puestos y determina el número de gente, ¿no? ¿Okay? Pero en el factor puesto de servicio, es decir, en la definición del componente humano, pesa mucho, es determinante, es decisivo el valor que paga el cliente por el puesto de servicio. Ustedes, como responsables de seguridad, responsables de operaciones, ¿sí? En un nivel directivo, en un nivel ejecutivo, deben tener claros estos aspectos, ¿no? Porque no se pueden poner una venda en los ojos, decir, no, yo trabajo con este factor puesto de servicio, sí, pero si le están pagando 1,800 y le exigen que trabaje con el factor 3 hombres puesto, usted el rato que acepta, se está poniendo la soga al cuello. Tan ni en sueños le alcanza ni siquiera para pagar los sueldos. Peor para pagar beneficios sociales, horas extras, el equipamiento, la logística. No, para nada. Entonces hay que entender estas cosas, señores, ¿no? El cuarto paso es definir los recursos logísticos. A ver, ¿qué voy a necesitar? ¿No es cierto? Ya conocí dónde van a operar, el escenario geográfico, el clima, ¿ok? A cómo va a estar expuestos, dónde van a estar ubicados, etcétera, ¿no? La ubicación geográfica, el terreno, etcétera, ¿no? Entonces, lo siguiente es que hay que definir qué recursos logísticos voy a adoptar. Bueno, digamos que tengo 8 puestos y todos son con arma, 8 armas, ¿no es cierto? 16 uniformes, porque al guardia hay que darle 2 dotaciones de uniforme, ¿no? ¿Ok? ¿Cuántos cintos? ¿Cuántos radios? ¿Cuántos gorras o yokis? ¿Ok? Etcétera, etcétera. Y usted
define los recursos que va a emplear en su operación. Esto no es muy complicado, ¿no? ¿Ok? Entonces, usted definirá qué es lo que va a dotar a los guardias, cuántos chalecos, qué nivel de blindaje el chaleco. El estándar, al menos aquí en Ecuador, es el nivel 3, ¿sí? El nivel de blindaje 3 en lo que es chalecos antibalas, ¿no? Ok. Y usted define, suma por el número de gente que va a emplear y ya tiene la cantidad exacta de equipo. Definió el recurso humano en el paso 3, está definiendo el recurso humano en el recurso logísticos, equipamiento, etcétera, en el paso 4. Y vamos al paso 5. Una vez que ya he definido todos los recursos, yo ya sé lo que necesito, ¿ok? Voy a organizar mis recursos, ¿ok? Voy a organizar mis recursos. Y el recurso más complejo de organizar, ¿cuál es? El recurso humano, ¿cierto? Porque al final del día tú venir y entregar una radio, decir aquí está este uniforme, este chaleco, este equipo, etcétera. Ahí no hay mayor complicación, ¿no? Pero la organización, la distribución del componente humano es compleja. Porque no es nomás de coger y decir, vea, párese ahí. No. Primero, como yo les había indicado en el ítem anterior, debe haber un tema de legalidad, ¿no? ¿Sí? Que buscar un equilibrio. Nosotros como escuela responsable, lo que siempre orientamos, enseñamos, pedimos, es de que cuando se estructuren horarios de trabajo, distribución de gente, turnos, etcétera, siempre se cumpla lo que dice la normativa legal de cada país. ¿Ok? Siempre se cumple. En el caso de Ecuador, la ley dice que el empleado debe trabajar máximo 5 días a la semana. ¿Ok? Sí. Y que ciertos tipos de consideraciones podría extenderse hasta 6, pero reconociéndole todo lo que tiene que ver con los componentes de horas extras y suplementarias, extraordinarias, etcétera, etcétera. Pero el mensaje, como profesionales de seguridad, siempre nosotros cuando estructuramos horarios, distribuimos gente en turnos, en posiciones de servicio, tengamos presente el aspecto legal, en cuanto a la parte laboral me refiero, ¿no? Sí, eso es parte de nuestra responsabilidad como profesionales técnicos y formados. Segundo, yo tengo que distribuir en base a perfil, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque el cliente me va a exigir. Entonces yo no puedo poner un guardia ignorante en una garita donde se maneja todo con tecnología, que el pobre a duras penas ha acabado la escuela, casi no sabes leer ni escribir. Le tiene que seleccionar bien los perfiles, por eso hizo un levantamiento previo, ¿ok? ¿Y quién le da los perfiles a usted? Normalmente, el departamento de operaciones trabaja de la mano con el departamento de recursos humanos, de talento humano. Entonces, usted le requiere, le dice, necesito 30 guardias, 10 con este perfil, 5 rambos, 3 medios altos, colorados, ojos verdes, fornidos, rambos, etcétera. ¿Sí? Usted le pide. Importante cuando se distribuye el recurso humano entender la modalidad, perdón, la movilidad. No es nomás de coger y dispararse y decir usted vaya. No, la gente tal vez el primer día le va, pero cuando resulta que a ese le toca levantarse todos los días a las 5 de la mañana, coger 2 buses, 2 guaguas, 2 ómnibus, ¿sí? 2 combis para ir de un punto a otro punto de la ciudad extremos, pues al otro día no le va. Tan simple como eso. ¿Sí? ¿En qué se van a movilizar? Si son puntos alejados, posiciones alejadas. Todo eso hay que considerar, es parte de la planeación. Luego viene dónde vive. La norma técnica indica y la experiencia me dice a mí, señores, que mientras más próximo o cercano esté el guardia de su domicilio al lugar de trabajo, es mucho mejor.
es más favorable, hay más estabilidad. ¿Ok? El guardia cuida su trabajo porque descansa más, pasa más tiempo con su familia, ¿ok? No pierde tanto tiempo en lo que es traslados, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí viene el mensaje. En la medida de las posibilidades, damas y caballeros, trate de ubicar a los guardias, a los agentes, a los oficiales de seguridad, lo más próximo, en posiciones, ubicaciones de servicio, lo más próximas a su domicilio. Bueno, a veces no habrá cómo. Por supuesto que si yo no soy iluso para decir ponga porque ponga, no, no, cuidado. Nada es lineal en seguridad, nada es lineal. Hay que actuar con criterio. Porque al final del día, si usted lo pone, pero en un lugar remoto, totalmente alejado de su domicilio a trabajar, pues ese no le aguanta una semana. Y después, ¿para quién es el problema? Para el responsable de la operación. ¿Sí? Entonces hay que actuar siempre con coherencia, ¿no? Trate de sectorizar dentro de las medidas de lo posible y lo que se pueda, ¿no? ¿Sí? Y obviamente, como les dije en la diapositiva anterior, ¿sí? La distribución del componente humano también está en función de qué, de los presupuestos, de lo que pague el cliente. Porque si a mí un cliente me paga $4,000 el puesto de 24 horas, pues yo le pongo 4 guardias y que me trabajen 8 horas. Y los guardias felices, descansados, comprometidos, frescos y todo. ¿Sí? Pero si un cliente me paga $1,800 por el mismo puesto, yo le pongo 2 guardias. Claro, y ahí vienen otros problemas de la legalidad, vienen problemas de logística, de equipamiento, niveles de supervisión, y comienzan los altos índices de rotación. Ustedes deben tener claro, les voy a dar un patrón, ¿sí? Para que lo tengan presentes. Cuando en una empresa de vigilancia, de seguridad, existen altos índices de rotación, es decir, la gente se va, se va, se va, se va, ¿sí? Es porque el modelo está mal, hay ahí un problema. Porque cuando la gente se siente bien tratada, bien atendida, bien cumplida en sus derechos, ¿sí? En lo que corresponde y dentro de lo que quepa o lo que le prometieron, la gente no se va. La gente se compromete, cuida su trabajo. Habrá por excepción problemas, no digo que no, pero en general es así, así funciona. Okay. Ya, y dentro de los recursos de la organización del recurso humano, yo les presento algunos modelos de horarios. Y el modelo de horario, miren, que les presento aquí, el primer modelo de horario es un horario sobreextendido de 72 horas semanales de trabajo y que corresponde al factor 2,33 hombres puestos. Si recuerdan, ¿no? Cuando hablamos de los factores puestos de servicio. 2,33 hombres puestos. ¿Qué quiere decir este modelo de horario? Y ustedes lo tienen en la doctrina nuestra, en los manuales nuestros, ¿no? Más al detalle, ventajas, desventajas. Este modelo de horario quiere decir que si yo utilizo 2,33 hombres puestos, ¿ok? Los guardias en promedio me van a trabajar 72 horas a la semana. 72 horas a la semana. ¿Qué dice la norma laboral en el Ecuador? Es lo que yo conozco. ¿Sí? La jornada laboral semanal en el Ecuador es de 40 horas. Y resulta que por este factor puesto de servicio, 2,33 hombres puesto, ¿sí? El guardia está trabajando 32 horas extras a la semana. Si yo multiplico por 4 semanas, el guardia estaría trabajando en promedio 128 horas extras al mes, ¿verdad? Bueno, en teoría no pasaría nada, ¿no? 128 horas extras al mes. Muchas de esas horas al 50% el valor y otras al 100% de su valor. Entonces, bajo esa lógica, resulta que el guardia trabajando 128 horas al mes casi alcanzaría el mismo valor del salario básico. ¿Sí?
Pregunta, ¿qué empresa puede pagar 128 horas extras como corresponde a la ley si cobra $2,500? Si cobra $1,800. Ninguna. Y esto es importante, señores, que ustedes entiendan, porque muchas veces los responsables de las operaciones tienen que dar explicaciones, tienen que dar la cara al guardia. El guardia no entiende. ¿Ok? Entonces se presentan un sinnúmero de problemas de insatisfacción, de desmotivación. Y usted debe tener claro estos aspectos, ¿no? Entonces, les invito a que revisen nuestros manuales. Ahí están todos los detalles, los pros, los contras, las ventajas, desventajas de cada uno de los modelos. Segundo modelo, horario extendido de 60 horas semanales de trabajo con el factor puesto-servicio 2.8. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Lo que quiere decir que aquí casi voy a ocupar 3 hombres. Casi voy a ocupar 3 hombres, pero un hombre de esos, el sacafrancos, aquí todavía existe la figura de sacafrancos, tiene un día bye, o sea que tiene que trabajar, pero no en ese puesto. Lo puedo emplear para otro puesto, ¿no? ¿Ok? Existen un sinnúmero de modelos de horarios. Ustedes tienen, incluso en el manual, más detalles. Simplemente yo lo que les quiero orientar es que el modelo de horario que usted escoja también está relacionado directamente en función del valor que paga el cliente. Lo ideal, escuchen damas y caballeros, lo ideal es este horario, ojo, verán, lo ideal en una operación de seguridad, atentos, lo ideal en una operación de seguridad es utilizar el factor 3 hombres puesto y en el modelo de horario 2 días, 2 noches, 2 libres. Repito, lo ideal en un servicio de seguridad es utilizar el factor 3 hombres puesto, donde el horario del guardia sea 2 días, 2 noches, 2 libres, o también puede ser un día, una noche, un libre, un día, una noche, un libre, y va cumpliendo el ciclo. De esta manera el guardia está más descansado, más comprometido, tiene sus horas extras, etcétera, 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 ¿sí? Pero aquí están asignados 3 hombres de manera permanente al puesto de 24 horas. No existe la figura de sacafrancos. Nuevamente, ¿de qué depende esto? De algo muy simple. ¿De cuánto me paga el cliente por el puesto de guardia? Y como les dije, le hice la relación. Aquí hay gente de varios países. Es diferente. Pero en el Ecuador, yo no cobro menos de $3,000 el puesto de 24 horas para ponerle 3 hombres puestos. No. Entonces, si ustedes se ponen a reflexionar, ¿cuánto puede ganar una empresa que cobra $1,800 el puesto de 24 horas? ¿Cómo trabajan? ¿Qué hacen? ¿Sí? Bueno, para empezar, que le harán trabajar 7 días a la semana al guardia, uno en la mañana, uno en la noche, si irán de quiebre el fin de semana o cuando quiebren, 24 horas, dan la vuelta y les pagan el sueldo básico. Bueno, ahí sí me alcanza, ¿no es cierto? Sí, les pago $500 a cada uno, $1,000, ¿sí? Y por ahí los afilio y todo, se me van unos 200, 300 más y me quedan 500 para equipamiento, logística, armamento, supervisión, capacitación, inducción, procesos de selección y todo lo que usted corresponde, ¿sí? Y resulta que encima le piden con arma. Imagínense la tramitología, ¿no? Que el guardia tiene que hacer examen psicológico, que registro AFIS, que le cuesta $20, que el test no sé qué tanto, que por aquí por acá, bueno. Okay. Entonces hay que entender bien las cosas, ¿no? ¿Sí? Nosotros somos profesionales de seguridad. Y obviamente, yo siempre digo, hay que buscar un equilibrio entre las cosas, entre la doctrina y la realidad, pero más allá de eso, para eso nos estamos formando y preparando nosotros, ¿no? Sí, el modelo 4 que les presento es el trabajo regular de
4 hombres puestos. El factor puesto de servicio, 4 hombres puestos. Aquí básicamente, como les dije, hay posiciones pocas, pero existen, ¿sí? Donde el guardia trabaja, un guardia en el día, por ejemplo, se va de 7 a 3 de la tarde, el otro trabaja de 3 a 10 y el otro trabaja de 10 a 7 y el otro está franco y ahí van rotando, ¿no? Entonces ahí se utiliza 4 hombres, pero trabajan 8 horas. Mucha gente dice, no, yo no quiero, muchos guardias dicen, yo no quiero trabajar 8 horas porque gano menos en horas extras y gasto más en pasajes porque tiene que estar yendo y viniendo con más frecuencia al trabajo, ¿no es cierto? Entonces hay gente que no, muchas veces no quiere utilizar eso. Bien. Y ahí hay otro horario, un horario mixto también que les presento, ¿no? Sí, que ustedes lo tienen también en su manual de estudios. El modelo 5, que es un horario especial de 56 horas promedio semanales de trabajo. Se cubre con 3 hombres igual. Se cubre con 3 hombres. Factor puesto de servicio, 3 hombres puestos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que hay jornadas donde los guardias, hay días, por ejemplo, el lunes, donde tenemos 2 guardias de 12 horas. ¿Sí? Uno en el día y uno en la noche. Pero el martes tenemos turnos de 8 horas. Miércoles de 8 horas, jueves 12 horas, viernes 12 horas y así decir. Entonces trabaja 2 días de 12 horas, 2 días de 8 horas, 2 días de 12 horas. Entonces los guardias tienen más días francos, descansan más, ¿ok? Y tienen un poco más de tiempo, ¿no? Analicen, depende del cliente, depende de la operación, depende de la normativa legal, depende del valor que esté pagando el cliente, el que usted se decida por uno u otro modelo de horario, ¿cierto? Estamos terminando el paso 5, que es la organización de recursos, ¿no? ¿Ok? Y también, como les dije, una vez que usted organiza el recurso humano, tiene que organizar los otros recursos, ¿no? La logística, los materiales, los equipos. Entonces hay que entender mucho de qué trata la operación. Y como yo les dije al inicio, cuando ustedes van a hacer la inspección, levantan toda la operación, levantan toda la información. Y ustedes deben tener claro para la distribución de logística, de recursos, de tecnología, etcétera, de materiales, el tipo de operación, los riesgos y amenazas que van a enfrentar mi gente, características y tipo de la instalación. No es lo mismo dar un servicio en el centro comercial, un guardia que está arriba rondando los pasillos del centro comercial, al guardia que está metido en el subsuelo, en el garaje. Miren un tema de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Y ese tiene que tener mascarilla por el tema de contaminación de los vehículos y todo, ¿no? Entonces hay que considerar todos estos aspectos, el giro de negocio del cliente, el escenario geográfico. No es lo mismo prestar servicios en la sierra que en el oriente o que en la costa, ¿ok? O que en la montaña. Hay posiciones de guardias que les mandan 15 días a custodiar la antena de la telefónica, la telefonía celular, en un monte que solo se sube caminando y ahí pasa 15 días el guardia, ¿no? Ok. Entonces ahí tiene algunas de las consideraciones que ustedes requieren, ¿no? Vamos al paso 6. Definir plazos de inicio. Atentos, señores. Verán, el estándar técnico, atentos, el estándar técnico para empezar una operación, para iniciar una operación, es mínimo de 15 días. El tiempo recomendado es mínimo de 15 días. ¿Ok? Con una consideración que mientras más grande es la operación, más tiempo se va a necesitar, pero mínimo 15 días. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer todo lo que estamos hablando acá. Tengo que hacer inspecciones, tengo que seleccionar gente en base a perfiles, tengo que preparar, comprar logística, recursos, tecnología, lo que corresponda, motos, vehículos, yo no lo sé. Ok. Entonces, es importante que usted, si puede manejar como responsable de la operación estos 15 días, previo al inicio de una operación, hágalo. Es lo ideal. Pero bueno,
Eso es lo ideal, eso es lo teóricamente recomendado. Pero la realidad del caso es que muchas de las veces la llaman a la empresa de vigilancia y le dicen, mire, estamos viernes, la empresa sale mañana, hágase cargo, ¿quiere o no quiere? Sí, claro, y como esto al final del día es un negocio y usted no va a despreciar, usted tiene que aceptar. ¿Ok? ¿Cómo se inician operaciones inmediatas? ¿Ok? Lo más importante de iniciar operaciones inmediatas, obviamente, es ser muy transparente con el cliente y decirle, no hay ningún problema, yo me hago cargo. La botaron de la noche a la mañana a la empresa que estaba por problemas. Los guardias se metieron a robar, incompetentes, involucrados en actos deshonestos, etcétera. La votaron, perdón, la votaron a la empresa y le dicen a usted, si quiere, venga y se hace cargo mañana. ¿Ok? Y usted no puede decir que no. Bueno, pues tiene que reaccionar inmediatamente. Para eso tiene la capacidad, la preparación, la formación. Inmediatamente. Pero lo que usted tiene que ser muy transparente, muy decente con el cliente y decirle, estimado cliente, no hay ningún problema. Yo me hago cargo de la operación, sin ningún problema. Pero toda la gente, todos los recursos va a ser gente improvisada. ¿Ok? Y nosotros nos vamos a tomar mínimo 15 días para levantar toda la información, hacer toda la planificación y en 15 días yo le presento ya el personal, los procedimientos y todo permanente. Entonces, es posible que en estos días la gente que venga, la gente que inicie con el servicio, no continúe más adelante. Si usted le habla de manera transparente, de manera muy honesta al cliente, usted va a salir incluso fortalecido. Porque es lógico, usted no va a tener 20 guardias ahí sentados esperando que le salga un contrato, ¿no? No va a tener. Por supuesto que no. Pero si le dicen que mañana entra, usted tiene que reaccionar, ¿verdad? Inmediatamente con recursos humanos, que siempre la recomendación es que recursos humanos tenga gente preseleccionada. ¿Ok? Las empresas de seguridad normalmente andan con estos procesos, ¿no? Entonces, no puede despreciar un contrato que le sale de improviso, tiene que improvisar, pero tiene que decirle al cliente que esto es temporal, que esta gente es temporal, hasta poder hacer un buen proceso, una buena planificación, levantar información, conocer el giro de negocio, identificar riesgos, vulnerabilidades, etcétera, para que en 15 días arrancar, ¿no? De manera oficial. En el sexto paso, es importante hacer un análisis financiero. ¿Okay? Esto usted tiene que tener siempre cuando van a arrancar un proyecto, un contrato, tiene que reunirse con el gerente general, con el financiero, con recursos humanos, porque hay que definir, ok, con logística si es el caso. ¿Cuán grande es el proyecto? Bueno, al final del día, si son 3 puestos de 24 horas, estamos hablando de 9 guardias. No hay problema, tenemos uniformes, tenemos armas, tenemos radios, tenemos chalecos, tenemos todo. Pero si es un proyecto donde usted tiene que contratar 300 hombres, hay que entender un poco cuál es la inversión que usted tiene que hacer. Porque yo no sé si usted tendrá 600 uniformes para dar 2 a cada guardia. Yo no sé si usted tendrá 300 chalecos. Yo no sé si usted tendrá tantas motos, tantas radios. Yo no lo sé, puede que sí. ¿Ok? Pero lo que sí le digo es que usted tiene que hacer un análisis de la inversión con el equipo, ¿no? Esto no solo, con la empresa, con los que corresponda de la empresa, los directivos. A ver, hay que invertir en esto, yo necesito esto. Gastos operativos, contratación de personal de apoyo, claro, porque usted va a crecer con 300 guardias, pero recuerde que usted también tiene que crecer en la parte administrativa y de apoyo operativo. Usted tendrá que contratar una secretaria más, por lo menos, para que ayude en lo que es nómina, yo no sé, ¿verdad? Y usted tendrá que contratar, si usted va a contratar 300 guardias, ¿cuántos supervisores tendrá que contratar? Y esos supervisores van a tener moto, van a tener equipos, van a tener radio, ¿ok? Las empresas de seguridad idealmente deberían tener una reserva financiera, ¿sí? O un crédito bancario, o una línea de crédito en el banco, ¿no? Algunas la tendrán, pero otras no, yo no lo sé.
todo esto obedece a un análisis financiero. Porque al final del día, ¿por qué es importante esto? Porque si usted le dicen, bueno, arrancamos en un mes 300 guardias, bueno, al final seleccionar a los 300 puede ser manejable. Ok, ¿hay plata para equiparlos? ¿Sí? Hay toda la inversión que hay que hacer para gastos operativos, combustibles, logísticas, dobladas, viáticos, movilización, gasolina, etcétera. El costo tendrá que entender, ¿no? ¿Sí? Para luego poder ejecutar. Porque la responsabilidad al final del día de la operación va a ser suya. ¿Okay? Vamos al paso 8 de la planeación de operaciones. ¿Okay? Desarrollo de procedimientos. A ver, idealmente o normalmente, perdón, cuando nosotros nos hacemos cargo o relevamos a otra empresa de seguridad, y existen los procedimientos. Y como yo les decía anteriormente, en el primer paso, usted tiene que recabar esa información. A ver, ¿qué procedimientos, qué funciones van a cumplir mis guardias, mis agentes de seguridad? ¿Okay? Ideal. Pero a veces solemos toparnos con la realidad de que no existen los procedimientos y ahí sí hay un problema. ¿Sí? En seguridad, todo procedimiento tiene que estar por escrito, nada de palabra. En esta profesión, más que en ninguna otra, se cumple ese sabio dicho popular: las palabras se las lleva el viento. Y cuando hay un problema, si usted no está respaldado en un documento, si usted no tiene una evidencia, si usted no tiene un informe, alguna cosa, usted le vuela en la cabeza. En seguridad siempre la cuerda termina cortándose por el lado más débil. ¿Okay? ¿Cuáles son los procedimientos universales que se debe aplicar en una operación de seguridad? Primero, los procedimientos operativos normales, que son propios de la empresa de seguridad y que están orientados ¿a qué? A relevos, horas de relevo, formas de relevo, ¿sí? Que están orientados al manejo de las comunicaciones, a las medidas de seguridad, a las normas disciplinarias, a cómo hacer rondas, patrullar, o sea, todo lo que la empresa le dice al guardia que tiene que hacer. ¿Okay? Cómo tienen que ser los reportes, cada qué hora, las rondas, etcétera, ¿no? Esos son los procedimientos operativos normales, son propios de la empresa de seguridad. Vienen los procedimientos operativos de control, que son los procedimientos o funciones que el cliente le da a la empresa de seguridad para que sus guardias cumplan. Estos procedimientos operativos de control son los más críticos, son los más delicados, son propios de las actividades del cliente. Están orientados a asegurar procesos internos, controles internos propios de la instalación. Estos procedimientos operativos de control son realmente la esencia o la explicación del por qué existen los puestos de seguridad y vigilancia. Y aquí hay que poner mucha atención, porque al final del día, si falla un PON, un procedimiento operativo normal, que el guardia relevó tarde, etcétera, etcétera, muchos de esos problemas o desfases operativos son propios del día a día y el supervisor mismo lo soluciona. Pero cuando un guardia falla en la aplicación de un procedimiento operativo de control propio del cliente dentro de la instalación que asegura un proceso del cliente, ahí sí existen problemas. La mayor cantidad de problemas que tienen las empresas de seguridad, la mayor causa de desgaste de las empresas de seguridad, de los servicios de seguridad privada, obedecen a la falta de aplicación de procedimientos operativos de control. Y esto es lo más difícil, los POC, recuerden. ¿Sí? Es un desgaste, es un problema. ¿Saben por qué? Porque al final del día el guardia es un ser humano y que muchas veces no está bien preparado, no está orientado, etcétera, 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 ¿no? ¿Sí? Entonces, importante. Luego vienen los POE, que son los procedimientos operativos de emergencia. Toda empresa, toda instalación por ley debe tener, al menos en Ecuador, un plan de emergencia de evacuación. Entonces usted, su gente, atentos señores profesionales de seguridad, su gente, sus guardias, sus oficiales de seguridad, vigilantes, deben tener claro qué deben hacer en caso de un
emergencia, un incendio, una explosión, etcétera, una evacuación. ¿Ok? ¿Qué funciones cumplen? Normalmente el personal de seguridad cumple funciones en una emergencia, ¿no? Funciones de seguridad física, ayuda en la evacuación de la gente, ¿sí? Asiste, apoya en lo que tiene que ver con, con la respuesta a la emergencia, ¿no? Pero los guardias de seguridad normalmente en empresas especialmente grandes, organizadas, son parte de las brigadas de emergencia. Yo conozco muchos casos de que a los guardias también les dan entrenamiento de cómo manejar extintores, cómo apoyar en las evacuaciones, cómo reaccionar frente a un conato de incendio, etcétera, 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 ¿no? Y finalmente los procedimientos operativos tácticos. Esto es ya de reacción. En caso de, ¿qué tiene que hacer el guardia? Cuando hay un delito flagrante in situ, cuando lo vayan a asaltar, cómo tiene que aplicar un registro físico para personas, una inspección vehicular, etcétera, 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 ¿no? Ya son de intervención, o sea, sí, en caso de que se necesite alguna respuesta, alguna reacción. Entonces, estos son los 4 tipos de procedimientos que normalmente existen en un plan de operaciones de seguridad y ustedes deben tenerlos claros, pero más allá que ustedes, el personal operativo que está disponible o dispuesto en el campo, en la operación como tal, ¿no? El paso 9, el paso 9 del plan de operaciones de seguridad es la inducción al personal. Miren todo el proceso que hemos llevado, desde el primer paso, que es la inspección de la empresa a la cual voy a prestar el servicio de seguridad, hasta llegar al paso 9, que es la inducción. Pues aquí tenemos que inducir, preparar al guardia para el nuevo proyecto. Y aquí, ¿qué tenemos que darles? Procedimientos, procedimiento operativo normal, procedimientos, todos los procedimientos que acabamos de ver en el paso 8. ¿Ok? Hay que hablarles clarito. En la inducción, el guardia debe tener muy claras las condiciones de contratación. ¿Ok? Por cuánto tiempo es el contrato, cuál es el tipo de contrato, cuáles son sus deberes, sus obligaciones, el aspecto económico. Eso debe quedar súper claro desde el inicio. Si la gente acepta en buena hora, si no acepta, mejor, porque usted ya sabe que ese no puede contar con ese. ¿Ok? Pero usted no puede andar con misterios que ya te digo que por aquí, que no, porque cuando el guardia se entera de que no le van a pagar lo que él aspira o que lo que le dijeron, simplemente te deja botando el puesto. ¿Sí? Y muchas veces cuando son guardias deshonestos, se te llevan la radio, se te llevan alguna prenda, ¿sí? Y se genera otro problema. El reglamento interno de disciplina de la empresa, importante que se lo lea en la inducción, se recomienda que estén los supervisores que van a estar asignados al proyecto para que conozcan también cuáles son los procedimientos que deben cumplir los guardias, ¿no? Y finalmente, ¿sí? Considerar cualquier otro aspecto en relación al proyecto específico como tal, ¿no? Muchas veces incluso resulta que el jefe de seguridad de la empresa para la cual va usted a prestar servicios pide estar en la inducción para darles la orientación, prepararlos en buena hora. Qué bien, eso nos va a ayudar a tener una idea más clara de cómo es la operación como tal, ¿no? ¿Sí? Si pueden hacerlo, apóyense en el jefe de seguridad. Y llegamos al paso 10. Miren, hemos cumplido todo, la selección, perfiles, etcétera, ¿no? Logístico, horarios. Y vamos al paso 10, que es el paso final del plan de operaciones propuesto por el ASEC, y que es preparar la documentación que se va a entregar al cliente. Ya llegamos al día 14. Mañana empezamos la operación. Yo tengo que presentarme con mis guardias bien uniformados, bien equipados para presentar al cliente y llevar además las carpetas de cada uno de los guardias con la información básica, los procedimientos de seguridad que van a cumplir nuestros guardias, ¿no? Los que habían, los cogimos, los actualizamos, los mejoramos, o si no había, tenemos que hacerlos. También propongo un plan anual de capacitación para mi gente en base a las necesidades propias del cliente, ¿sí? Le presento los horarios de trabajo del primer mes, la distribución de personal del primer mes. ¿Por qué del primer mes? Porque eso siempre va rotando, va cambiando, ¿sí? Y finalmente también le presento la matriz
de inspección de seguridad que vimos en el primer paso, ¿ok? De la información que nosotros levantamos, ¿no? Diseño más, diseño menos, es formato, ¿no? Usted presentará el formato que usted quiera. Ok. Con este procedimiento, con estos pasos, estos 10 pasos de la planeación de operaciones de seguridad, señores, nosotros estamos listos, a puntos, de manera técnica y profesional para empezar, para arrancar con una operación de vigilancia, para empezar con un servicio de seguridad en un cliente, en una instalación para la cual nosotros hemos sido contratados. Si nosotros, profesionales de seguridad, hacemos una planificación acorde a lo enseñado en esta charla, en esta materia, pues usted tiene garantizado que va a empezar al 100% con la operación y va a garantizar un servicio de calidad a sus clientes. Muchas gracias por su atención.